El libro de Levítico tiene varias secciones que está interesante su estructura porque no todo está así como en orden como en otros libros. Como que aquí reparte más bien por otros tipos de temas, pero digamos, tiene dos grandes partes Levítico. La primera sección habla de los sistemas de sacrificios y rituales externos, pero hay una parte que habla acerca de la pureza interna y va de repente saltando del libro de un lado a otro. Entonces hay temas que vemos primero en una sección y luego en otra, entonces es un poco así el libro. En esa sección vamos a regresar a la primera parte realmente, al tema de la primera sección, donde habla acerca de un ritual externo, primero vimos sacrificios rituales del capítulo 1 al 7, y vimos el holocausto, la expiación, el sacrificio de la harina, ¿te acuerdas? Las ofrendas de paz y demás. Vimos varios tipos de rituales. Pero en continuación con eso, también hay fiestas solemnes, fiestas rituales que se debían llevar a cabo en el pueblo de Israel. Así es que hoy vamos a ver esta sección de las fiestas solemnes de Israel. ¿Okay? Entonces, en el capítulo 23 voy a leer esa sección. Vamos a leer todo el capítulo. Tú si estás con tu Biblia por ahí, si no, ahí está la pantalla. Dice así el verso número 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días su ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y sequéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente, del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y con los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación.
Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciera algún trabajo en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda y sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también día de reposo, y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frutosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Bueno, estamos viendo este capítulo 23 donde habla de realmente 7 fiestas solemnes de Israel, fiestas de mucha importancia para la nación de Israel. ¿Okay? Es algo así como el día de hoy celebramos, ya sabes, aquí en México el Día de la Independencia, ¿no? El aniversario de la Revolución Mexicana y cosas así, ¿no? Para Israel estas fiestas eran fiestas nacionales muy importantes, que giraban en torno a Dios. Primeramente, la primera sección habla del verso 3 al 4 y comienza hablando de una que parece ser incluida dentro de las fiestas, pero puede ser que sea una fiesta también, aunque algunos no están tan de acuerdo que sea una de las fiestas, por eso no la meten dentro de las 7 fiestas, como una octava, pues, sino más bien dicen que solamente es una especie de convocación. Ajá. Pero se refiere al día de reposo. Quizá a lo mejor no lo verían como una fiesta porque no se hace anualmente, se hace cada semana. Ajá. Pero de todas maneras, descansar cada semana para buscar a Dios pues, es prácticamente eso, ¿no? Es como una fiesta, ¿no? De hecho, nada más venimos aquí los domingos, pero parece como una fiesta cada vez que nos reunimos. La verdad está bien bonito eso. Pero bueno, es el que se conoce como el Shabbat judío. ¿Verdad? Y esto comenzó en Génesis 2, porque después de que Dios creó todas las cosas, dice ahí, descansó de sus obras, ¿no? Pero no es que descansara como, ay, ya me cansé, ¿no? Ya no puedo, ¿no? No, sino más bien habla de que Él quería tener comunión con su creación, ¿no? De que la obra fue perfecta y completa, y por eso es que a partir de eso se instituyó este día como un tiempo para estar con Dios como pueblo judío. Pero ¿de qué nos habla el día de hoy el Shabbat? Porque a lo mejor tú leíste esas fiestas y estás pensando, ¿y qué onda con el día de hoy? ¿Se practica? ¿Se sigue haciendo? Y vamos a ver. En Colosenses 2:16 está la clave, familia, para interpretar todas estas fiestas judías para la iglesia el día de hoy. En el capítulo 2 de Colosenses, verso número 16, dice, por tanto, ¿qué tanto? Verso 3 está hablando de algo muy importante. Está hablando de que Cristo nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, está diciendo, por tanto, de que Cristo nos perdonó y nos dio vida eterna, entonces, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a, ¿qué dice?
días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces, aquí hay un principio que nos ayuda a interpretar correctamente todas las fiestas solemnes del capítulo 23. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? Lo que dice Pablo es que todas estas fiestas las cumplía el pueblo judío porque era una manera de apuntar hacia algo que habría de venir. Son sombra de algo que habría de venir. Y eso que habría de venir, dice aquí, es Cristo. El cuerpo es de Cristo. Es sencilla la imagen. Es cuando tú ves una sombra acercarse, ¿qué significa? Que viene alguien. Y es lo mismo. El hecho de que los judíos tuvieran que cumplir estas ordenanzas en el Antiguo Testamento era simplemente para decir, viene el Mesías, viene el Salvador que es Jesucristo. Y cada una de estas fiestas judías muestra algo del que habría de venir, del Mesías. Por tanto, el Shabbat, ¿qué muestra de Jesús? El Shabbat, pues muy importante. Primero, el sábado, quiero decir que nosotros no tenemos que realizar el Shabbat. ¿Por qué? No es porque no lo guardemos. Realmente guardamos el sábado y el domingo y el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes. Nosotros guardamos todos los días, pero no de esta manera, porque ya vino Jesús, el cual es el cumplimiento del Shabbat. Este día mostraba algo acerca del Mesías que habría de venir, pero el cumplimiento es Jesús. En Gálatas 4:9, por eso Pablo dice esto, Gálatas 4:9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eso lo está haciendo Pablo porque en aquel tiempo había unas personas dentro de la iglesia que estaban invitando o presionando a la iglesia que para que volvieran otra vez a los antiguos rituales del Antiguo Testamento. Y por eso Pablo dice, no, ahora ya es distinto porque ahora ya somos conocidos por Dios. Él nos conoce, tenemos una relación con Él. De manera que ya no es necesario volver a los antiguos rudimentos. Pero hablando del sábado, nosotros te decía, no lo guardamos porque guardamos todos los días. ¿Dónde está el principio de esto? Hebreos capítulo 4 en el verso número 3. Dice ahí, los que hemos creído, ¿en quién? Pues en Jesús, en Cristo, los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en vida no entrar en mi reposo. Pero aquí habla de la forma en cómo entra uno al reposo de Cristo, o cómo es que uno guarda el sábado, pues al creer en Jesús. Y en el verso número 10 de ese mismo capítulo 4 de Hebreos dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. No vamos a profundizar, pero lo que dice aquí es que nosotros guardamos el sábado al creer en Jesús. Al creer en Jesús es ya haber entrado en ese reposo. Y entonces no necesitamos hacer un ritual, porque más bien esto del sábado era una sombra de Cristo, el cual nos traería el reposo de nuestras obras para no ser justificados a través de nuestras obras, sino a través de la fe y de la gracia. ¿Se entiende? Entonces, lo que significa básicamente al creer en Cristo, no estoy confiando en una salvación por obras, sino en una salvación por gracia, y en ese momento descanso de mis obras. Dejo de tratar de buscar a Dios por mis obras, sino más bien descanso en que tengo una relación con Él por su gracia y por su amor en la cruz del Calvario. Al creer en Cristo estoy guardando el Shabbat. Y no solamente estoy cumpliendo con este mandato, por así decirlo, en Cristo, sino también aparte, cuando yo me acerco con Cristo y creo en Él, también Él trae descanso a mi vida. En Mateo capítulo número 11, verso 28-29, me encanta porque, ¿te acuerdas que es ese versículo, verdad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Entonces está bien padre porque crees en Cristo y de esa manera entras en el reposo de las obras, pero también entras en el descanso que da Dios, te da paz en tu corazón. Yo he pensado mucho en esto porque yo me acuerdo que sin Cristo siempre vivíamos preocupados, agobiados, angustiados, con temores y todo el tiempo era así, un estrés constante. Y de repente llegas a Cristo y pareciera que sigue la vida igual, pero te tengo una buena noticia, que en Cristo ya no tenemos que ser así. En Cristo ahora podemos venir a Jesús y Él nos va a dar descanso, reposo, paz, que dejes de estar viviendo una vida angustiada y preocupada como todo el tiempo como antes, ¿no? Entonces, qué importante es creer en Jesús y estar acercándonos al Señor Jesús para tener este reposo. Bueno, vamos otra vez allá a Levítico, capítulo número 23, para ver la siguiente fiesta. Aquí aparecen dos fiestas juntas del verso número 5 al 8. Es la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura. La Pascua es una fiesta en la que tenían que matar a un becerro cada uno, ¿no? Y tenían que, ¿te acuerdas que eso es lo que hizo el pueblo judío para pintar las puertas de sus casas y que no viniera el destructor y los matara? Y después de eso fueron redimidos de Egipto y salieron a libertad. Ajá. Bueno, esta Pascua es el recordatorio de la forma en cómo Dios los rescató. Fue a través de la muerte de un cordero. Ajá. Y esta es una prefigura de lo que habría de hacer Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y a través de su muerte somos libres. Somos perdonados y aparte libres. Pero esta fiesta iba junto con la fiesta de los panes sin levadura y también junto con una fiesta más adelantito que vamos ahorita a nombrar, que es la fiesta de las primicias. Y esas eran como 3 ocasiones anuales en las que se tenía que reunir por completo todo varón delante del Señor. Eso está en Éxodo 23, verso 14. Es un conjunto de 3 fiestas anuales dentro de las 7 celebraciones de las fiestas solemnes. Pero te decía, ¿de qué nos habla la Pascua? Pues nos habla la Pascua de Jesús. En Juan 1:29, que ahorita te comenté, ahí dice, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que tú tengas que agarrar un corderito y tengas que matar un corderito y ofrecérselo a Dios cada año, porque ese cordero ya fue sacrificado. Ya hubo alguien que pagó por tus pecados y ese es Cristo. Entonces, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 18:28 también dice que Jesús fue sacrificado en el día de la Pascua. No solamente Él es el Cordero, sino que también Él lo hizo exactamente en una fiesta solemne. Muy interesante, porque esto tenía que hacer entender a los judíos que Él era la Pascua. ¿Me explico? Que Él era el Cordero al que apuntaba esta fiesta solemne. Algunos lo creyeron, algunos no lo creyeron, ¿verdad? Pero ese es. Ahora en 1 de Corintios, capítulo número 5, en el verso número 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Respecto de la Pascua, dice que ese sacrificio ya fue hecho, familia. Es algo que ya Cristo hizo, y desde el primer momento en el que tú creíste en Jesús es algo que ya fue efectivo en tu vida. Él ha perdonado tus pecados y te ha dado libertad. Entonces, ¿qué puedo meditar de esto? Que si Cristo me redimió, ya no tengo que vivir en esclavitud como en Egipto. Pues, si ya te sacó de Egipto, ¿para qué nos regresamos? Ya Cristo nos ha dado libertad. ¿De qué esclavitud me refiero? De la esclavitud del pecado. ¿Te acuerdas que Jesús decía en Juan 8:34, el que es esclavo el que practica el pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado? ¿Te acuerdas? Y adelantito dice, pero si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es eso. Si ya hubo una Pascua, entonces ya no tienes que vivir en esclavitud. Más bien, Cristo nos anima a vivir en la libertad que tenemos como pueblo de Dios, para ya no estar viviendo en pecado, sino más bien vivir en la libertad de poder hacer la voluntad de Dios, vivir una vida plena y abundante, familia.
Yo no sé si el día de hoy tú estás siendo esclavo de algún pecado. Te hace que te sometas y que hagas lo que te invita a hacer, ¿no? Pero esta porción nos recuerda que ya no somos eso. Ahora, si tú eres esclavo del pecado, mi hermano, si tú eres esclavo, lo que necesitas más bien es creer que Jesús pagó tus pecados en esa cruz, arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Porque eso es lo que te va a dar libertad. Porque no es una obra que tú puedas hacer. Por eso dice, si Cristo los libertare, seréis verdaderamente libres. Porque no es algo que nosotros podemos hacer. Estamos viendo una serie, nos gusta mucho CSI. No la veas, pero si te gustan las de CSI, pues allá tú, ¿verdad? Pero estamos viendo una serie en donde se quieren escapar de la cárcel, pero no pueden. Está muy divertida esa serie. Pero me pongo a pensar en esto, que uno sin Cristo se quiere uno todo el tiempo, quiere uno vivir en libertad, pero uno no puede. Por más esfuerzos que le hagas, por más que le busques, no puedes, sencillamente. Hasta que llega el Salvador y te saca. Y entonces lo que tú necesitas si estás esclavo del pecado, no es decir, voy a echarle ganas para dejar de hacer esto. Lo que necesitas decir es, necesito de ti, Salvador. ¿Okay? Necesito de ti que tú me rescates y me liberes de esa prisión en la que estoy. Entonces, piensa si estás esclavo de algún pecado. Ahora también, déjame decirte que si vivimos en la libertad, que es a lo que Cristo nos llama, es una vida donde hay paz, hay gozo, hay propósito, con mucha acción realmente, hay muchas pruebas, pero es una vida bien plena y abundante. Entonces esta sección de la Pascua nos invita simplemente a meditar en que vivamos en libertad. Familia, vale la pena, ¿verdad? Número 3, la fiesta de los panes sin levadura, del verso 6 al 8 que ahorita dijimos. Esta fiesta se celebraba en conjunto con la de Pascua porque matabas el cordero y el mismo día tenías que comerte los panes sin levadura. Hacían panes sin levadura porque pues ponerle levadura llevaba tiempo para que se esponjara el pan y todo, y requería mucho tiempo. Y cuando los israelitas salieron de Egipto, pues tenían que salir rápido, entonces no pusieron levadura. Pero esto tenía un sentido religioso también espiritual. ¿Por qué? Porque la levadura sí significa algo importante en la Biblia. La levadura habla acerca del pecado, ¿verdad? Entonces, pero vamos parte por parte. Primeramente, ¿qué muestra esta fiesta acerca de Jesús? Porque todo es sombra del que ha de venir, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué significa esta fiesta de Jesús? ¿Qué habla de Jesús? Que Jesús es el pan de vida. En Juan 6, 32 a 35, bueno, todo Juan 6, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí coma no tendrá hambre jamás. ¿Ah? Eso es lo que dice, ¿no? Es decir, Él es aquello que sacia nuestros corazones y nuestras vidas en todo sentido. ¿Qué te falta? Necesitas amor, aceptación, aprobación, cariño, compañía, fortaleza, sabiduría. ¿Qué necesitas? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Qué necesitas? Jesús es el pan de vida. Salvación, Jesús es el pan de vida. Vida eterna, Jesús es el pan de vida. O sea, Jesús es lo que vino a saciar toda nuestra necesidad humana, en todos los sentidos. Pero en base a que Jesús es el pan de vida, ¿cómo puedo responderle? Pues entonces dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora somos como panes, como Jesús, digamos, metafóricamente. Pero no debe haber levadura porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y en 1 Corintios 5:7 que ahorita leímos, decía, límpiense de la vieja levadura para que sea nueva masa como son. Lo que está diciendo es, despójate del pecado, de todo eso que vienes arrastrando de tu vida pasada. Esa es la vieja levadura. La levadura también se compara en el Nuevo Testamento con muchas cosas como la hipocresía religiosa. Venir acá, tener una careta de, pues hermano, cristiano y todo, sí, aleluya, gloria a Dios, amén, amén. Pero tu vida es una vida de desobediencia, que no tiene una relación con Cristo, que está desobedeciendo a Dios y todo, y eso es hipocresía. Entonces la levadura también se compara con esto, con la hipocresía. Incluso también habla en la Biblia de la jactancia como la levadura, el orgullo, jactarse a uno mismo, la vanagloria. Eso es levadura porque es algo que te infla, pero realmente no eres eso. También habla de la codicia, de los malos pensamientos, de la envidia, de la amargura, de la ira,
de la impaciencia, de las falsas enseñanzas. La levadura se puede comparar a muchas de esas cosas, pero dice aquí, límpiate de la vieja levadura. Eso ya no te queda, ahora eres un nuevo hombre, lo vimos en Efesios. No nos queda y debemos despojarnos de la vieja levadura. Quiere que como Cristo seamos panes sin levadura. ¿Para qué? Para que otros puedan, a través de nosotros, probar acerca del pan de vida. Porque si tenemos corrupción en nosotros, no van a poder identificar a Cristo en nuestras vidas. Van a decir, dice que es cristiano, pero no me sabe, o sea, no lo siente, no sabe. No sabe a cristiano, esto no sabe el amor de Dios. ¿Cómo crees que van a conocer a Jesús? Pero si en cambio prueban y dicen, qué interesante, ¿por qué no tiene levadura? Porque Cristo nos vino a limpiar de la levadura. ¿Se entiende? Bueno. Número 4, fiesta número 4, la primicia de los primeros frutos. Estamos en Levítico 23, del 9 al 14. La fiesta de los primeros frutos se llama también la fiesta de las primicias o la fiesta de la siega. ¿Ok? Siega significa cosecha, pero habla acerca de una fiesta que tenían que hacer cuando comenzaban a cosechar los frutos de sus tierras. Al comienzo. Y esto nos habla mucho en la Biblia a nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús fue el primero en muchos sentidos. En muchos sentidos. Primeramente, Primera de Corintios 15, 20 al 23. Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Te das cuenta? Fue el primero en resucitar. De hecho, también ahí en el verso número 21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Es que interesante porque lo pone bien sencillo. Él es las primicias de la resurrección. Primero resucitó Él, pero luego va a resucitar a todos los que son de Cristo. ¿Tú eres de Cristo? ¿Seguro? Ok, gloria a Dios, qué increíble. ¿Sabes? Entonces, esto habla de Cristo. Las primicias hablan de que Cristo es el primero, en este caso de la resurrección. Pero también eso se ve en Juan 11:25, en el pasaje donde resucita Lázaro, que dice, yo soy la resurrección y la vida. En la NTV lo dice bien bonito, dice, yo soy el que da vida y que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Qué bonito está ese pasaje. También lo repite en Juan 6:40, hablando de la resurrección. En Romanos 8:23 también menciona, Romanos 8:23, rapidísimo, pero dice que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que Cristo es las primicias de la resurrección, pero también nos ha dado las primicias del Espíritu para que podamos ser resucitados de los muertos, para que tengamos la garantía de que seremos resucitados. En 2 Corintios 5:1 también dice, 2 Corintios 5:1, sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo que quiero decirte es que Jesús es el primero de la resurrección. Él vino para resucitar de los muertos y mostrarnos que Él puede darnos vida. Y aunque vivimos en este cuerpo terrenal que es temporal y perecedero, en este tabernáculo humano, un día seremos resucitados con Cristo. O por Cristo mismo también dicho.
Entonces, en ese sentido, las primicias hablan acerca de cómo seremos resucitados con Cristo porque Él resucitó primero. También en Colosenses habla, en Colosenses 1:15, Colosenses 1:15 habla de que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primero. Primogénito significa el primero en lugar, orden, autoridad, posición, o lo que tú quieras. Es el primero en todos los sentidos. Y eso es Jesús. Es lo primero. Y si Él es lo primero, ¿cómo quiere que responda yo? Pues dándole el primer lugar. ¿Ah? Entonces, ¿qué entiendo de la fiesta de los primeros frutos? Que Él quiere que yo confíe en que Él nos va a resucitar de los muertos, pero también confíe que Él es el primero en todos los sentidos y que yo le dé ese primer lugar en mi corazón, en todos los sentidos. ¿Okay? Seguimos con la siguiente fiesta, la fiesta de los 50 días, que es la fiesta del Pentecostés en el Nuevo Testamento. Se llama Pentecostés en el Nuevo Testamento porque esa es la traducción griega. Ajá. Pero significa 50 días. También se le llama la fiesta de las semanas o fiesta de las cosechas. Esto aparece también en Éxodo 23 y 34. Pero ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos lo que sucedió con Jesús en Mateo 3:16. En Mateo 3:16, cuando Jesús fue bautizado, dice que Juan el Bautista dice: he aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En este día de su bautizo, Jesús fue lleno del Espíritu y el Espíritu Santo lo impulsó al desierto a ser probado, pero también le dio todo lo que necesitaba para llevar a cabo su ministerio aquí en la tierra. Él mismo, pues, estaba en unidad con el Espíritu para servir al Padre. Eso es lo que hizo Jesús. Y después Jesús murió en la cruz, fue resucitado, y cuando fue resucitado, entonces ascendió a los cielos. Y en Hechos, capítulo número 1 y 2, habla de cómo Jesús derramó el Espíritu, el mismo que lo había como capacitado para la obra del ministerio, lo derramó sobre toda la iglesia, para que la iglesia pudiera continuar con esta obra a través de su Espíritu. Eso es lo que vemos acá. Entonces, ¿qué significa esto del Pentecostés? ¿Qué muestra de Jesús? Que Él es la fuente de poder y de capacidad que necesitamos para poder vivir de una manera que glorifique a Dios y también para poder predicar el Evangelio y poder llevar a cabo su propósito y su misión como pueblo de Dios. Eso es lo que muestra de Jesús. Jesús es nuestra fuerza. Jesús es nuestro poder. Él es nuestra capacidad, no nosotros. Entonces, ¿a qué nos debe llevar esto? Pues a depender de su poder, ¿verdad? No depender de nuestra fuerza, sino de su poder, porque Él es el que tiene esto, el Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria hasta el último de la tierra. Entonces, es eso, necesitamos aprender a depender de su poder. Siguiente fiesta, la fiesta de las trompetas. En el verso 23 al 25 de Levítico 23 habla de unas trompetas, ¿no? Y eso se cataloga como una fiesta solemne, ¿ok? Pareciera que más bien solamente es como un llamado, no una trompeta, pero realmente es una fiesta solemne. Ajá. Y se tenía que tocar unos días antes, 10 días antes del día de la expiación. Entonces había fiesta 10 días antes del día de la expiación, con trompetas. Ajá. Las trompetas eran usadas en el Antiguo Testamento para básicamente 3 cosas. Cuando querías reunir a la congregación, ¿no? Y todos, vamos, nos están llamando, vamos allá a congregarnos, ¿no? La otra era, alarma, hay guerra, vénganse todos juntos porque va a haber guerra. Y la otra era, para adorar a Dios, también se usaba la trompeta en ese sentido. Pero para nosotros, ¿en qué sentido está? O sea, ¿cómo lo podemos ver? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso número 16, habla de un evento muy importante, definitivamente.
Dice en el verso 16, Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué quiero decir? ¿Qué habla de Jesús la fiesta de las trompetas? Habla de que Él tiene el poder, la autoridad, ¿para qué? Para convocar a su pueblo y para unirlo. Efesios, lo hemos visto, Efesios 4, Él quiere que tengamos unidad. Y Él, cuando creímos en Cristo, nos llamó a la unidad del cuerpo de Cristo, de iglesia. ¿Ah? A estar unidos entre nosotros, lo hemos platicado apenas. Pero no solamente para congregar el día de hoy a su iglesia, sino en un futuro, cuando Él regrese a reinar presencialmente sobre la tierra, nos va a llamar. Por eso dice ahí, con voz de mando y con trompeta de Dios. Va a ser un llamado que nos va a hacer y de repente en un abrir y cerrar de ojos estaremos en las nubes recibiendo al Señor y entonces por fin nos vamos a encontrar con Él. Pero no solamente eso. En ese momento en que nos llame, también en Apocalipsis hay una escena en la que Él viene y regresa con sus ejércitos a pelear contra el enemigo y a tomar posesión del reino en la tierra, por fin, de manera presencial. Y este llamado también es para la iglesia, porque la iglesia somos el ejército del Señor que va a venir junto con el Señor para poder acompañarlo en lo que Él va a hacer en su toma de posesión. ¿Verdad? Y la iglesia somos su ejército. Y igual nos va a llamar para poder participar de esto. Qué increíble. Pero otra cosa, también para adorarlo. En Apocalipsis hay una escena hermosa, ¿verdad? Lo hemos visto, de capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, como la iglesia misma está adorando a Cristo. ¿En dónde? En el cielo. ¿Y cómo es que está en el cielo la iglesia? Porque hay un evento llamado el rapto. Y eso está aquí en el verso 16 y 17 de Tesalonicenses. Dice que no habla demasiado de esto la Biblia, pero sí dice que Él va a hacer un llamado. Y dice, primero cuando haga ese llamado, los que están muertos, pero que creyeron en Jesús, van a resucitar de los muertos. Pero después los que estén vivos van a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esta palabra arrebatar significa, es la palabra arpazo, o traducida en latín como raptusen, de donde viene rapto, pero si quiere decir arrebatamiento, la verdad me da igual. Pero esta palabra significa tomar con fuerza, ¿no? Es como cuando vas pasando por la calle así bien cómodo con tus audífonos y de repente agarra a alguien, vete para acá, brother, pasa el camión, ¿no? Ya te salvó, te agarró con fuerza. Y la idea es esa. Yo pienso que en el llamado del rapto va a ser algo así. De repente vamos a estar haciendo nuestras cosas, sirviendo al Señor y todo, y de repente, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él en las nubes. Entonces, de eso habla, es un llamado, pero todo ¿por qué es? Porque Jesús tiene el poder para hacerlo, tiene la autoridad para hacerlo. Y la fiesta de las trompetas apunta a ese poder que tiene para convocarnos en su presencia con Él. La siguiente fiesta es la fiesta de la expiación, versos 26 al 32 de Levítico 23. Ya lo hemos visto, apenas lo vimos, ¿verdad? En el capítulo, ¿qué fue? 21, ¿no? La fiesta, el día de la expiación es un día en donde todos sacrificaban un sacrificio anual como pueblo para ser perdonados de sus pecados. Pero eso habla mucho para nosotros la iglesia. ¿En qué nos habla? Bueno, ahorita estábamos en Colosenses 2, entonces voy a regresar a Colosenses 2. Pero en el verso 12, 13 y 14 leímos, fíjate lo que dice. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, somos pecadores. Hacemos las cosas que no tenemos que hacer y no hacemos lo que sí tenemos que hacer. Somos un caso. Pero el punto es que todo ese pecado nos ha llevado a cosechar la muerte. Ajá. Y hay un acta, yo creo que se refiere a que sí existe un acta, un libro, un documento donde están todos nuestros pecados ahí escritos. Y de repente
O sea, digo, no va a pasar si has creído en Cristo, pero si no, es como, aquí están tus cargos, brother. Todo lo que hiciste está escrito, o sea, lo que hiciste, que vieron y lo que no vieron, aquí está, papá. Y esta acta nos acusaba constantemente y Satanás es bien acusador, ¿no? Él hizo esto, él hizo esto, él hizo esto. Dios, tú eres justo, no vas a hacer algo al respecto. Todo el tiempo está acusándonos delante del Padre, ¿no? Pero me encanta este versículo porque dice, ¿sabes? Él nos perdonó todos los pecados al creer en Jesús. Nos anuló esa acta, es nula. ¿Cómo le hacen acá los jueces para anular un acta? No sé, ponen un sello, no sé qué hacen, rompen, no sé qué hacen. Pero es eso, de repente es como, pues sí estaban las acusaciones, pero aquí dice que ya no está válida esta acta. ¿Por qué? Porque ya pagaron con la sangre del Cordero. Pagó nuestros pecados el Señor, ¿verdad? Entonces, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz, ahí es donde pagó esa acta del Señor y donde clavó esa acta, ya no es válida para nosotros. No hay nadie que nos acuse, no hay nadie que nos condene. Dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente. No solamente pagó nuestros pecados, sino al enemigo le dijo, triunfé sobre ti. Gané sobre ti. Aquí está. Impresionante. ¿Pero qué me lleva a esto? Simplemente concluir que Cristo es la expiación o el pago por mis pecados, por tus pecados, si has creído en Cristo. Expiar significa cubrir, pero metafóricamente habla de perdón absoluto de nuestros pecados. Jesús hizo eso. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Primera de Pedro 3:18, navegantes, ¿sí lo sabes? Porque yo no. Si se me olvida ahorita los frijoles, que se me olvidar. A ver. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él entregó su vida por nosotros. En 1 Juan 2 también hay algo que, en respuesta a que Jesús ha perdonado todos mis pecados y me ha anulado mi acta de decretos que estaba contra mí, ¿cómo debo de responder? 1 de Juan 2, hijitos míos, estas cosas les escribo ¿para qué? Para que no pequen. O sea, ya se mancharon, pues ya no se manchen. Eso es básicamente, Josué habla hoy. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y chécate. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo que está diciendo es, nos perdonó. ¿Y cuál debe ser mi respuesta? Procurar ya no pecar contra Dios. Esa es la sencilla respuesta que tenemos que otorgarle al Señor en respuesta a este gran amor de que ya no hay nada que me condene. Ajá. Y tengo un abogado. Llega el enemigo. Josué otra vez volvió a hacer esto. ¿Qué vas a hacer? Y va a decir el abogado, pues sí, yo soy su abogado. Y el juez. Y sabes, aunque lo hizo, está anulada su acta. A ver qué vas a hacer tú. ¿Sabes? Así es el Señor. Es bien bueno, ¿no? Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿no? Bueno, entonces procuremos no pecar, familia. Pero si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo, el justo, ¿no? Y la última fiesta, los tabernáculos, del verso 33 al 44 de Levítico 23. Los tabernáculos era una fiesta que me llamó muchísimo la atención, porque cuando los sacó de Egipto a los israelitas, Dios los llevó por un desierto, pero los llevó ahí 40 días, era la idea, pero por su rebelión duraron 40 años y vivieron en casas de campaña, que eran los tabernáculos, eran como pequeñas casitas de campaña, los tabernáculos. Ajá. Y ahí, pero no solamente ellos vivieron ahí, sino que Dios mandó a Moisés a hacer un tabernáculo más grande para que él habitara con su pueblo en el tabernáculo. La idea era, ya lo estamos viendo en Levítico, que él habitara con ellos y tuviera comunión con un pueblo al cual salvó. No era nada más dejarlos en el desierto, sino tener comunión con ellos. Es lo que estamos viendo en Levítico. ¿Qué aprendo de esto?
que habla de Jesús, que Jesús es el tabernáculo de Dios con los hombres y que viene a tener comunión con su iglesia, a la cual rescató del pecado. Ajá. En Ezequiel 37:27, porque estamos viendo Ezequiel, por eso lo quise leer. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando en mi santuario, en medio de ellos para siempre. Entonces, es importante eso porque habla de cómo Dios nos rescató, pero para tener comunión. ¿Y de qué forma tiene comunión? Primeramente, en Apocalipsis 21:3, dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cuál tabernáculo? Dice aquí adelante, y Él morará con ellos. O sea que cuando habla en el Nuevo Testamento de un tabernáculo, el tabernáculo de Dios, no habla de una casa de campaña, sino de la persona de Jesús. Él habitará con ellos. Entonces la palabra tabernáculo significa el cuerpo de Cristo. O sea, Jesús es Dios, pero tomó forma humana, encarnó, tabernaculizó, dicen algunos. Se volvió hombre como tú y como yo. Ajá. Tomó un atributo humano, ajá, que es temporal, ¿no? Pero lo hizo ¿para qué? Para alcanzarnos, para darse a conocer, para que tuviéramos comunión con Él. Y eso es increíble porque eso habla de Jesús. Aunque Él es 100% Dios, también se hizo hombre, 100% hombre. Este pasaje, esta fiesta de los tabernáculos habla de la humanidad de Jesús. Se hizo hombre para que pudiéramos tener una comunión con Él. A mí me sería muy difícil pensar en tener comunión con un Dios que no puedo ver y que no sé cómo es. Pero al ver a Jesús, puedo saber que puedo platicar con Él, que puedo convivir con Él, que puedo estar en compañía de Él, porque es como uno de nosotros. Por eso es tan importante esta fiesta de los tabernáculos, porque me muestra que Jesús es alguien con el que me puedo relacionar. Ajá. Entonces, qué increíble. Jesús lo hizo para que tengamos comunión. En el Antiguo Testamento también le llama Emmanuel, ¿verdad? Isaías 7:14, Mateo 1:23, Dios con nosotros, Emmanuel. Ajá. Pero entonces, por tanto, si Él es Dios con nosotros, ¿qué tengo que hacer yo? Pues nosotros con Dios. O sea, si Él se convirtió en nosotros para tener comunión, pues debemos de aprovechar la comunión con el Señor, tener una relación con Él. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión, koinonía, con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Nos llama a una relación, koinonía significa relación, una relación con Jesucristo, personal. Pero también el hecho de que haya encarnado me habla de una cosa más. Filipenses 2. Filipenses 2 dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, dice ahí, tengan ese mismo sentir. Algo que me enseña este pasaje, esta fiesta, es que si Jesús se humilló para servirnos hasta la muerte, siendo obediente, es el camino que yo tengo que elegir. Es mi modelo. Tengo que humillarme para que otros tengan vida. ¿Cómo? Sirviéndoles, lavándoles los pies, espiritualmente hablando. Y también siendo obediente a mi Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Estas cosas aprendemos. Tengan el mismo sentido de Cristo Jesús. Qué increíble, ¿no? Aprendemos muchas cosas del Señor. Entonces, 7 fiestas, ¿verdad? 7 formas de ver a Jesús y 7 respuestas que tenemos que ofrecer a Jesús. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra de esta mañana, Señor. Te pedimos que tú nos sigas restaurando a tu imagen. Enséñanos a responderte.
como hoy leímos, de esas maneras, Señor. Y te damos gracias porque si tú te has revelado en nuestras vidas y gracias a ti es que podemos conocerte, relacionarnos contigo, disfrutar de tu salvación y tu perdón, tener una esperanza futura, Señor. Y por eso te adoramos en el nombre de Cristo.